Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por cómo tú, Señor, nos hablas, nos instruyes a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Clamo, Señor, delante de ti, mi Padre, mi Dios, mi Señor, para que me uses, Señor, y a través de mí puedas también entregarle tu palabra a tu pueblo, esa que necesita. Tú, esos ríos de agua viva, Señor, esa palabra viva y eficaz, que es una espada de doble filo, que discierne el espíritu, que separa el alma del espíritu y que discierne los pensamientos del ser humano. Oro, Señor, para que tú entres en lo más profundo de nuestro ser y también nos enseñes y nos ayude y nos fortalezca, nos des denuedo y valentía para ponerla por obra todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, la palabra de hoy es hacer la palabra de Dios. Quiero contarles, antes de referirme a la cita bíblica, que el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, registra en los capítulos 5, 6 y 7 un sermón, una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que hace desde un monte. Es por eso que este sermón, esta enseñanza de nuestro Señor, se le denomina el sermón de la montaña o el sermón del monte, que como les comentaba está descrito en el libro de Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. Es una enseñanza trascendental que registra Mateo en 3 capítulos. Y este sermón, en este sermón nuestro Señor aborda distintos puntos de la vida del ser humano y también puntos de la ley de Dios y cómo debía hacerla el ser humano, con la finalidad que el ser humano viva, pero conforme al espíritu que quería transmitir la ley y no únicamente por la letra misma, sino por el espíritu que daba hasta la ley de Dios, ¿cierto? Que eran estos mandamientos, la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Por ejemplo, él abordó el adulterio y explicó que el adulterio no era un asunto físico, sino que cuando alguien ya anhelaba en su corazón a una mujer que no era su esposa, ya había adulterado. Así también abordó el no matar, ¿ya? Pero ahí dijo que si una persona le decía fatuo o tonto a su hermano, ya lo había matado, que estaba él condenado por haber matado a su hermano. O sea, ya tenía la condenación de muerte, no porque lo había matado físicamente, sino que porque lo había tratado mal, lo había denostado, lo había tratado violentamente con palabras. También trató el amor al prójimo, la oración, la ofrenda, el ayuno, el hacer tesoro en los cielos y no en la tierra. En fin, muchos aspectos de la vida que a veces nosotros lo vemos de manera suelta y decimos, el Señor y la oración, el Señor y el ayuno, el Señor y la ofrenda, amar al prójimo. Pero todo eso, amados, es parte de un gran sermón que se llama el Sermón de la Montaña. Entonces, si tú lo quieres estudiar y meditar, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, recibirás todo el consejo de nuestro Dios respecto a eso en todos estos aspectos de la vida que tenemos nosotros acá en la tierra. Y nuestro Señor, cuando está terminando este mensaje, cuando nuestro Señor está terminando el mensaje, Él hace una declaración que es la que quiero que nos concentremos hoy. Después de toda esta enseñanza que hace nuestro Señor, Él termina con esta declaración que está en Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27, y dice así, terminando esta gran enseñanza. Por tanto, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica,
será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Como les decía, la palabra de hoy es hacer la palabra de Dios. Nuestro Señor hizo un hermoso y gran sermón, un sermón potente para la vida, cómo tenía que vivir un ser humano su vida en estos aspectos que yo le había dicho: el adulterio, no matar, amor al prójimo, la oración, la ofrenda, el ayuno, hacer tesoro en los cielos, vivir conforme, amando a Dios, abordando distintos aspectos. Pero cuando Él termina, Él dice: ustedes todos los que están aquí me oyeron estas palabras. Todos oyeron. Pero la diferencia entre ustedes va a ser quien la haga, quien viva por ellas. Porque la bendición no está solo en el oír, la bendición está en el hacer. Por eso que dice, él compara, el que oye y no las hace, ¿cierto? Primero compara, nuestro Señor dice, el que oye y la hace, ese hombre es un hombre sabio, es una persona sabia, porque él habrá fundado sobre la roca. ¿Por qué? Porque van a venir distintas situaciones de la vida, pero él va a vivir conforme a la palabra que oyó, va a ponerla en práctica y va a hacer que su vida sea transformada. Yo puedo oír, no adulterarás, pero si yo lo cometo, no tiene ganancia oír una palabra y no obedecerla y no hacerla. El pueblo de Dios, Israel, en el Antiguo Testamento tenía palabra de Dios y luego declaraciones de profetas que no hagan ciertas cosas. ¿Cuál era el problema? ¿Las oían? Sí, todas las oían. Y muchos quisieron matar a los profetas porque no querían oír esas palabras, porque no le agradaban. Pero ¿qué es lo que el Señor esperaba de su pueblo? Que su pueblo oyera y obedeciera a las palabras que Él le había enviado. Y la palabra que nosotros leemos en la Biblia es la palabra de Dios. Es una palabra exhalada de Dios. Nosotros no podemos decirle al Señor, te amamos, si no obedecemos su palabra, dice el Señor. Entonces, algunos piensan que por escuchar muchos sermones en internet, por estar todo el día escuchando palabra, ya están bien. Y la verdad es que oír la palabra de Dios es algo muy bueno que puedes hacer. Es entre estar oyendo tonteras, disparates o cosas que no te edifican, por supuesto que lo mejor que puedes hacer es si vas a oír algo, oír la palabra de Dios. Pero eso no es todo lo que estás llamado a hacer. No es lo que el Señor espera que hagamos. Si bien la fe viene por el oír, la fe sin obra es muerta. ¿Me siguen, cierto? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando yo oigo la palabra de Dios, empieza en mí a crecer una fe. Pero también la palabra dice que mi fe, mi creencia, se tiene que demostrar en los hechos que yo hago. Entonces, mi fe que logro a través de la palabra, sin obras es muerta. Porque el fin último es obedecer al Señor, hacer la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata la vida de nosotros, la vida nueva en Cristo. El Señor lo que quiere hacer es que nosotros podamos vivir una nueva vida en Cristo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo lo hace Él? A través de su palabra y de su Espíritu Santo nos va transformando, nos va poniendo conforme a nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en la tierra? Obedeció en todo a su Padre. Se apegó en todo a la ley del Señor. Él mismo dijo en este Sermón del Monte, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Es verdad, Él es el único que la puede cumplir. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros llevemos en obediencia a nuestro Señor, porque eso es lo que Él quiere, que seamos obedientes, un pueblo santo y obediente a nuestro Dios. ¿Cómo lo puede lograr eso? Únicamente por la obra del Espíritu Santo. Pero aquí el Señor está mostrando que el fin último no es solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Por eso quiero que leamos Santiago 1, del 22 al 25. Y dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? Que está diciendo exactamente lo mismo, que está diciendo que lo importante es ser hacedores de la palabra y no oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos. El asunto no es, Señor, no es que solo te quiere llenar de conocimiento, no es que solo te quiere llenar de conocimiento de Dios, sino que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo te tiene que llevar a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y esa obra la hace el Espíritu Santo, pero usando la palabra que tú tienes que oír. ¿Y por qué dice esto? Porque si alguien es un oidor olvidadizo, es semejante a un hombre que se mira al espejo y luego se va y se olvida de la imagen que vio. ¿Qué significa esto? Que cuando tú recibes palabra, cuando tú estás escuchando la palabra de Dios o meditando en ella y te confronta, la palabra te muestra realmente quién eres tú. La palabra nos muestra quiénes somos realmente nosotros, pecadores caídos, y nos muestra quiénes realmente somos delante de Dios, y nos vemos un espejo la realidad de quiénes somos. La palabra nos confronta, nos enfrenta y nos trae revelación de qué quiere el Señor y que nosotros somos pecadores perdonados, pero que vamos caminando en un proceso de santificación. Nos encontramos a la palabra y la palabra nos muestra realmente nuestra imagen. Pero luego, si yo no hago conforme a lo que vi, entonces soy alguien olvidadizo, como la palabra me confrontó, me miré al espejo, me voy y ya no me miro más al espejo y se me olvidó la imagen que vi en el espejo, se me olvidó todo. Y sigo viviendo mi vida tal cual la tenía antes porque se me olvidó la imagen que vi, o no la quiero ver más, no me gustó. Entonces eso es un oidor olvidadizo que la palabra no está haciendo nada. Por eso dice, el que oye, ¿cierto? Y no es olvidadizo, será bienaventurado en lo que hace. ¿Te das cuenta? Eso está diciendo Santiago. Eso muestra Santiago. Entonces, ¿cuál es el gran tesoro en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios me está mostrando algo y a veces nos dice, no, que mucha palabra te hace poner... No, sí. La palabra nos lleva una revelación, la palabra nos revela a Cristo, la palabra nos revela a nuestro Dios, la palabra nos revela el plan de redención y nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, porque eso nos hace crecer en la fe. La fe viene por el oír, te repito, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, perfecto. Pero la fe que estás adquiriendo sin obras es muerta. Juan 5, del 39 al 40, dice así, nuestro Señor le dice a los fariseos, ¿cuál es el gran tesoro de la palabra por la cual tenemos que meditar y estudiar? Dice, examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Muchas personas se escudan en que no quieren oír palabras, no estudian palabras, no siguen palabras porque los que lo hacen después no viven conforme a esa palabra. Es verdad, ya lo vamos, de hecho lo que vamos a ver lo siguiente, pero el Señor está diciendo que lo que tú vas a encontrar en la palabra es a Cristo, porque dice, estas son las que hablan de mí.
Ellas dan testimonio de mí. Pero ¿quién entra a la palabra pensando que ella por sí sola me va a dar la vida eterna? Estoy errado, porque lo que voy a encontrar es el gran tesoro escondido. Voy a escarbar la tierra para encontrar un gran tesoro. Ese gran tesoro que encuentro es Cristo. Y Él me va a dar la vida eterna. Pero la palabra me va a mostrar, y como en un espejo, quién realmente soy, y voy a tener que correr a los brazos de mi Señor Jesucristo para que Él me limpie de todo pecado y en Él obtengo la vida eterna. Y luego de eso comienza un proceso de santificación en el cual yo me voy pareciendo a mi Señor Jesucristo. ¿En qué? En obediencia al Padre, y voy siendo luz de esta tierra y sal de este mundo para que todos vean lo que el Señor ha hecho con un pecador que está siendo transformado para ser luz de este mundo y sal de esta tierra. He ahí todo eso, ¿ya? Ahora, alguien podría decir, sí, esos son los que la oyen nomás. Sí, pero el Señor también abordó de los que la enseñan y no la hacen. Vamos a parte del Sermón del Monte, Mateo 5, verso del 17 al 20. Mateo 5 del 17 al 20. Y dice nuestro Señor, no penséis que he venido a abolir la ley. Atención a eso, no vine a abolir la ley. O los profetas, no he venido a abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda ella se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde, que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y aquí agrega el Señor para que quede claro, no, entonces a mí no me interesa, quiero ser pequeño en el reino de los cielos. No. Te quiero decir otra cosa. Porque os digo que si vuestra justicia no supera o no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta es una tremenda declaración. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando termina el Sermón del Monte, le está hablando a las personas que están escuchando este sermón y le dice, ustedes que oyeron estas revelaciones del reino, lo importante es que hagan y vivan conforme a ella. He ahí la bendición. Pero también entre medio del sermón dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los que enseñaban la palabra eran los escribas y fariseos. Los escribas tenían la palabra, ¿cierto? Y los fariseos eran los que la enseñaban. En una ocasión también el Señor dijo respecto de los fariseos, hagan lo que ellos dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Es como diciendo, ellos tienen una doctrina buena porque están predicando la palabra de Dios. Hagan lo que ellos predican, pero no hagan como ellos viven sus vidas. Y eso es terrible porque el Señor está diciendo, esa persona tiene mucho conocimiento, pero tiene un terrible mal testimonio, y su testimonio y su vida no habla de la revelación, solo tiene un conocimiento en su mente que no le ha transformado su ser. Tiene un conocimiento mental de la palabra, un conocimiento, hasta lo puede enseñar, lo enseña bien, pero dice que si yo enseño y no hago, está mal. Yo debo enseñar y hacer. He ahí la bendición. Entonces el Señor habla de oidores olvidadizos, ¿cierto? Hay una gran ruina para el que oye y no hace, pero hay una gran ruina para el que enseña y tampoco hace y vive conforme a la palabra que está. Puede tener una gran revelación y de verdad que te está enseñando la palabra de Dios, glorioso, pero todos tenemos la responsabilidad de vivir
conforme a lo que oímos y vivir conforme a lo que enseñamos. Porque si es la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos a ella, porque el Señor ama a los que obedecen su palabra. Ese fue el problema en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel en muchas ocasiones, cuando después se fueron a cautiverio, que oyeron pero no hicieron. ¿Qué es eso? Oír pero no obedecer. A veces uno dice, pero es que obedecer es muy difícil. Claro, por eso que tenemos que ayunar para sujetar esta carne, porque es débil, y por eso tenemos que orar y clamar al Señor, porque tendremos que vivir conforme a los preceptos que el Señor hace. Porque alguien diría, ¿y qué pasa si yo no la hago? Bueno, si tú oyes y no la haces, la palabra decía en Mateo 7:27, cayó la lluvia, vinieron los vientos, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron esa casa, cayó, grande fue su destrucción. El que oye y no la hace, grande es la destrucción. Y después, en los que la enseñan y no la hacen, os digo que si vuestra justicia, Mateo 5:20, os digo que si vuestra justicia no supera o no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo? Que quien no haga y viva conforme a la palabra de Dios, no entrará al reino de los cielos, y cuando dice grande es su ruina y destrucción, es que todo se destruyó y se va a ir al lago de fuego. Ahora, ¿cuál es la forma de hacer la palabra de Dios? Es que nosotros nazcamos de nuevo del agua del Espíritu, y esa vieja naturaleza carnal que se opone a obedecer y hacer la voluntad de Dios, muera. Vaya un proceso de morir. Por eso que la única manera de que alguien pueda entrar al reino de los cielos es que obedezca la palabra de Dios. Y la única manera que la obedezca es que nazca de nuevo del agua del Espíritu, porque la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, no se puede sujetar a la palabra de Dios, no puede obedecerla porque quiere hacer su propia voluntad. La naturaleza de Adán quiere hacer su propia voluntad, y hay caminos que a esa naturaleza le parecen correctos, le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Pero en cambio, el que se sujeta a la palabra de Dios, bienaventurado es el hombre que en la palabra de Dios se deleita y en la palabra de Dios confía. Y el único que puede hacer eso es el que ha sido justificado por la sangre del Cordero, el único que es justificado por la fe. Todos los justificados por la fe pueden obedecer al Señor. ¿Van obedeciéndolo de a poco? Sí. Y a veces caemos y hacemos nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y eso es pecar. Es por eso que nos sentimos mal, porque hacemos nuestra propia voluntad y no la de Dios. Ahí es cuando nosotros venimos y tenemos abogado y pedimos perdón, porque en realidad el Hijo de Dios lo que quiere hacer es la voluntad de nuestro Padre. Y eso es obedecer, y eso es hacer la palabra de Dios. Y esos son los que son hijos de Dios, que están siendo transformados. ¿Que peleamos? ¿Caemos? Sí. ¿Luchamos y caemos? Sí. Pero el anhelo del corazón, el anhelo de cada hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que dejarnos perfeccionar por su palabra y por su Espíritu Santo. Entonces, amados, yo les digo, es muy importante la obra del Espíritu Santo en nosotros. Rindámonos a la palabra de Dios, rindámonos a la obra del Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos guía a toda verdad. Este Espíritu Santo Él toma la palabra de Dios y la hace viva en nosotros. Él comienza a hacer una obra preciosa. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que no solo seamos oidores y que no solo seamos enseñadores de la palabra, sino que seamos hacedores de esta palabra, porque de esa manera nosotros le estaremos dando gloria a nuestro Señor, estaremos mostrando realmente en quién confiamos, en dónde está puesta nuestra fe, y que aunque haya hambre, tribulación y desnudez, nosotros sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos puesto nuestra confianza, porque seguimos haciendo la voluntad de Dios y la palabra de Dios, así nos cueste la muerte terrenal, porque sabemos que Él nos resucitará en el día postrero. De eso se trata, y eso es lo que Él quiere, que seamos obedientes al Padre para que le demos gloria, y de esa manera tú y yo seremos luz de este mundo, sal de esta tierra, y todos verán que hay un Dios real, y cuando salten esos ríos de agua viva, tú predicarás la palabra para que muchos vean que Dios es real. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gloria te damos, Señor, a ti, por traernos revelación de tu palabra,
por abrirnos el entendimiento. Oro, Señor, por todos nosotros, por todos mis hermanos, para que no seamos oidores solamente de la palabra. Esto no se trata de quién tiene más conocimiento mental de Dios, sino quién va interiorizando este conocimiento y va siendo transformado por la revelación de la palabra que es viva y eficaz, quien va siendo transformado, exhortado, va siendo confrontado para que vayamos pareciéndonos más a nuestro Señor Jesucristo. Oro, Señor, para que los que enseñamos la palabra no pensemos que porque enseñamos la palabra ya está todo hecho. Porque si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no entraremos tampoco al reino de los cielos. Porque pasará lo que decía también en este sermón del monte. Muchos me dirán: Señor, Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no sanamos enfermos en tu nombre, no predicamos en tu nombre. Y yo les diré: apartaos de mí, hacedor de maldad. Porque es importante lo que hacemos, no solo lo que oímos. Es importante lo que oímos, es importante cómo lo hacemos, pero por sobre todo, todo eso nos tiene que llevar a hacer justicia, hacer la palabra de Dios, porque los hacedores de maldad no heredarán el reino de Dios. Gracias, Señor, te damos. Oro para que sea abierto el entendimiento de mis hermanos y vivamos por esta palabra, la hagamos y confiemos en la obra preciosa de su Espíritu Santo en nosotros, y nosotros seamos también humildes y dejemos que el Señor haga esta obra preciosa en estos vasos de barro, y si nos tiene que quebrar de nuevo o hacerlo una y otra vez y amoldarnos, ser humildes con nuestro Hacedor. Gracias, Señor, te alabamos y te damos toda la gloria. Amén y amén.